Cuando escuchamos a un niño decir, me he ponido los zapatos, o el juguete se ha rompido, inmediatamente pensamos que lo está diciendo mal. Lo curioso es que todos los niños en edad temprana usan los verbos irregulares de la misma manera. Podemos pensar que no es correcto, pero ¿realmente es así? ¿O simplemente aplican una lógica natural que para ellos tiene sentido? Irremediablemente deberán abandonar esa lógica para amoldarse a un mundo que premia la productividad. La educación requiere tiempo y cuidados, observación reflexiva, cultivo de la fortaleza interior y principios morales. La verdadera educación no debería medirse en parámetros estadísticos ni en tasas de inserción laboral, sino en la calidad de las personas que salen de las aulas. ¿Serán más libres? ¿Más justos? ¿Más valientes? ¿Serán más humanos? Puede que personas así no lleguen a dirigir el mundo, pero lo sostienen para que lo poco que queda de humanidad en los demás no se disuelva entre pantallas y estímulos. La palabra educación proviene del latín y significa extraer los valores internos, educir lo que vive dentro de cada uno de nosotros. Es importante permitir que los potenciales que están latentes en cada ser humano se manifiesten y encuentren su aplicación adecuada. En la medida en que el hombre mejora, el mundo mejora. Lo esencial en la educación es la transformación. Una buena educación lo que debería realmente es sacar todos aquellos atributos, todas aquellas cosas que cada cual tiene, todos tenemos muchas cosas buenas, y potenciarlas, que aquello que tengamos en una semillita pueda crecer en un buen árbol. Al mismo tiempo hay que ir puliendo, hay que ir podando las ramas de los árboles, hay que ir puliendo la gema para que así pueda brillar, de manera que es al mismo tiempo un sacar a relucir y ir quitando esas cosas que no es que sean malas, pero que es bueno que se vayan dirigiendo. ¿Quién eres? Olvídate de los datos personales: nombre, apellido, procedencia, inclinaciones, oficio. Ahora, intenta nuevamente responder a la misma pregunta: ¿quién eres? La respuesta que hayas encontrado es para ti. Este debe ser uno de los principios fundamentales de una verdadera educación: ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos. Porque en la medida en que podamos resolver el enigma de quiénes somos, podemos entender el por qué o para qué estamos aquí. Entonces me pregunto, ¿cómo tiene que ser la educación para seres tan complejos como nosotros? Yo creo que una buena educación debe implicar un compromiso del que enseña y del que aprende. También debe ser integral, debe tocar varios grupos de conocimientos y que sirva para la vida, para todos los casos. Y yo creo también que debe ser adaptativa, debe adaptarse a diferentes necesidades, a aquello que se requiera. No todos somos iguales en lo que necesitamos en la educación, entonces debemos saber ver qué es lo que cada uno necesita dentro de esa educación. Charles Darwin
Thomas Alva Edison, Miguel de Unamuno, Albert Einstein, Pablo Picasso, Charlotte. Son algunos grandes personajes de la historia que tuvieron problemas de adaptación al sistema educativo. Y me pregunto si es posible que el sistema educativo estandarizado que conocemos esté fallando desde hace mucho tiempo. Y yo pienso también que el objetivo se perdió hace tiempo, que es el de formar personas y no trabajadores. Y eso es lo que hace que esté tan distorsionada la educación de hoy. Desafortunadamente, la educación actual se centra precisamente en lo contrario, que es la educación. En vez de sacar, se centra solamente en meter conocimientos generales que sin duda son necesarios y se tienen que desarrollar, pero olvida sobre todo la parte formativa de carácter, hoy en día, sobre todo en las escuelas. Entonces, al centrarse solo en meter, se olvida de la parte individual que cada cual tiene. Pues todos somos diferentes, todos tenemos diferentes atributos, diferentes necesidades, y al intentar hacerlo todo de manera igual para todos, inevitablemente se tiende a negligir las necesidades de cada uno. Como decía Einstein, si juzgas un pez por su habilidad de trepar un árbol y al mono por la habilidad de nadar, no puedes ni sacar todo lo bueno que tiene el pez ni todo lo bueno que tiene el mono. Entonces, to me, at least the way that when I teach it, all type of knowledge ultimately means self-knowledge. Nuestro carácter se forja en 3 esferas distintas: el núcleo familiar, el sistema educativo y las relaciones humanas. Y esto se extiende a las formas modernas de relaciones virtuales. ¿Qué nos está pasando con las pantallas? Cada vez somos más impertinentes y menos tolerantes. Entre otras cosas, se debe a la influencia de los medios de comunicación y las redes sociales, que también juegan un papel decisivo en la educación. En muchos contenidos prevalecen personajes agresivos, provocadores o polémicos. Cuanto más malestar genera una persona, mayor es el índice de audiencia. Da igual si se trata del personaje de una serie de médicos, del presentador de un programa de cocina, de un futbolista de élite o del jurado de un programa de talentos. La mala educación se ha instalado como la forma de sobresalir o destacar. Aprendemos a caminar, a dominar el cuerpo, a usar los cubiertos. Nos enseñan a leer, a escribir, a calcular, cada vez en niveles más complejos. Pronto aprendemos a usar una herramienta para trabajos concretos. ¿Y qué hay del pensamiento? ¿Nos educan para pensar? ¿No es acaso el pensamiento la herramienta más importante y más poderosa que poseemos? ¿Cuál es el fin último de la educación? Pues como hemos dicho, para mí la formación de la persona, del ser humano, y no solo de alguien que pueda ganarse bien la vida, creo que al final el ser humano está en la vida y se tiene que realizar. Y tiene que encontrar un camino para saber qué significa para sí mismo esa realización, ese sentirse pleno. Y la educación serían todas las herramientas para llegar hasta ese punto. A mí me viene un poco la idea que vemos también en nuestras clases, ¿no? En la escuela.
y es la palabra educir, ¿no? Que es un poco el origen de la palabra educación, que significa sacar de dentro, es decir, ¿qué tenemos que sacar de dentro? Potencialidades, habilidades, o sea, todo aquello que pensamos que nos podría salir bien, pero que nunca lo llevamos a la práctica. Y eso es lo que hay que hacer, sacar de dentro. Bueno, y también educar a seres humanos que sepan encontrar las herramientas para ellos desarrollar y evolucionar su persona y sacar esas potencialidades, y además siempre teniendo en cuenta que estamos educando a seres humanos que conviven. Entonces, seres humanos que puedan estar en convivencia, que no solo vean por ellos y sus necesidades, sino que sean capaces de, dentro del grupo de personas que les rodea, ver qué puede aportar a este. El sacar a relucir esas virtudes, de todas esas cosas buenas de cada cual, ir puliendo en el fondo, es conseguir un ser humano, una persona capaz, una buena persona fuerte de carácter, con carácter fuerte, que no significa agresivo o dominante sobre otros, sino una persona con todas sus cosas buenas bien desarrolladas, para que en el fondo pueda relacionarse con los de su alrededor, para que se pueda montar una buena sociedad en la que esté compuesta por individuos concienciados y bien desarrollados, para así formar un buen núcleo y seguir hacia adelante siempre. De educar al niño o de educar a los jóvenes, lo primero que tenemos que tratar de comprender es al niño y al joven. No se puede educar sin comprender las necesidades de un niño, las necesidades de un joven. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué cosas sueña? ¿Qué cosas le tienen miedo? ¿Cuáles son las preguntas que se hace? La educación tiene que partir de las raíces naturales del ser humano. No puede ser un agregado o una etiqueta que ponemos en las personas, porque estos agregados o estas etiquetas se caen. En cambio, una buena educación despierta al ser humano, y aquello que despierta ya estará despierto para toda la vida.